gusto y además un privilegio tener al doctor Pablo Serrano Balazote. Es médico especialista en nefrología y con estudios de posgrado en epidemiología y en gestión clínica. Y es un profesional, sobre todo, y es el motivo por el que está aquí, con una experiencia muy sólida en investigación clínica, en gestión de proyectos sanitarios y en uso estratégico de los datos en entornos asistenciales. Él viene de una etapa en el 12 de octubre, bueno, hace ya, si no me equivoco, Pablo, por lo menos 2 años que llegaste a Cantabria, pero en la etapa del 12 de octubre participó en iniciativas clave relacionadas con la digitalización de procesos, con la calidad de los datos y el soporte a la investigación y su trayectoria. Yo creo que nos ha permitido comprender de forma profunda los requisitos regulatorios, éticos y operativos asociados al manejo de datos en entornos de investigación, conforme al curso que estamos dando hoy, a las normas de buena práctica clínica. En este curso va a aportar una visión clara, aplicada y actualizada sobre cómo garantizar la calidad, la integridad, la trazabilidad y la fiabilidad de los datos en los estudios clínicos. Y en este momento es subdirector de asistencia sanitaria en el Servicio Cántabro de Salud en Cantabria. Y con este perfil le doy paso para su exposición. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros esta tarde. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar en esta media hora daros algunos titulares, ¿no? Respecto a la gestión de datos de salud en un entorno de investigación clínica. Y pensamos, os voy primero a cambiar algunos paradigmas. Primero hablo de investigación clínica porque muchos de vosotros estaríais dentro de los ensayos, pero muchos también a lo mejor tenéis interés en los estudios observacionales, pero también en qué va a venir con la evidencia de la vida real o qué va a venir cuando ya todavía las fronteras se diluyen más y lo que es generación de evidencia o mejora de la asistencia sanitaria o sistema sanitario que aprende, por decirlo, se diluyen, ¿no? Porque el ciclo es muy rápido. Yo genero evidencia muy rápido, además con una validez interna, con local, de entorno local, y eso puede ser una generación de conocimiento con validez externa, pero sobre todo con utilidad inmediata sobre los pacientes. ¿Qué es lo que está cambiando? La aceleración de ese ciclo. Y eso diluye fronteras y nos hace que la evidencia esté mucho más cerca de la realidad asistencial, ¿no? Así que dejadme que hable de dos aspectos que Blanca ha señalado en la presentación. Un investigador, o sea, un asistencial que a la vez es investigador, estamos hablando de investigación clínica, está recogiendo datos de asistencia sanitaria por un lado y le pedimos que por otro, en los mismos pacientes, porque están todos en un proceso asistencial, recoja datos para generar evidencia con unos requisitos de calidad importantes. Suele ser un proceso de generación de datos adicional al recogida a los que se obtienen en asistencia. Tiene criterios de calidad muy rigurosos, pero lo que nos dicen todos es que la recogida de los datos en un porcentaje importante es doble. No diremos que es el 100%, pero es doble, ¿no? Pero si a ese investigador o médico le preguntamos, está haciendo un reporte epidemiológico para un registro, a lo mejor hace triple registro. No hace triple, hace enésimo registro. O sea, el paradigma actual de recogida de datos es que normalmente un dato tiene que ser recogido para cada propósito, ¿no? ¿Entendéis? O sea, es decir, en cada escenario lo hace en la asistencia, pero cualquier propósito de uso secundario, ahora mismo, la norma en general, es que requiere un propósito de registro específico. Un ensayo clínico está claro, pero también un registro epidemiológico, un proyecto o un registro de atención basada en valor como Valtermed, todos, hay pocos ejemplos, veremos hoy cuánto se ha avanzado en el estado del arte, pero hay pocos ejemplos donde podamos hablar de un nuevo paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma para un profesional sanitario es que estoy haciendo asistencia sanitaria y aquellos datos de salud, aquella información de salud, si lo queréis saber, que sea útil en asistencia sanitaria, además me sea útil para cualquier propósito de uso secundario. A ver, en este punto
me detengo un poquito. Entiendo que es un foro, que es qué llamamos uso primario y uso secundario. Lo voy a repetir varias veces y por aclarar este concepto, porque entiendo que no es un foro de informática de la salud ni de gestión de datos en general, sino de investigación clínica. Seguro que muchos sabéis que uso primario es el uso, el registro y uso de los datos para la atención de un paciente individual, individual. Y cualquier uso distinto a ese es uso secundario. ¿Vale? La utilidad de un dato de salud que se haga para un análisis epidemiológico ya es uso secundario. Para análisis de la calidad asistencial es uso secundario. Para real world evidence es uso secundario. El traspaso o la carga automática de datos entre el registro de asistencial y un cuaderno de recogida de datos de un ensayo clínico, dado que no va a ser asistencia individual, sino que es generar evidencia, es uso secundario. ¿Vale? El uso primario es la asistencia sanitaria individual, los registros o la automatización de registros para una investigación experimental tipo ensayo o observacional, prospectiva o retrospectiva, va a ser uso secundario. El paradigma nuevo, el que todavía veremos cuánto estamos de lejos, es que en la asistencia sanitaria aquellos datos que puedan ser usados en investigación no tengamos que volver a recogerlo. Lo que no quiere decir que no haya que recoger datos adicionales para investigación que no se hacen habitualmente en asistencia. Eso, o sea, vamos a poner una hipótesis, que en un cuaderno de recogida de datos de una investigación clínica, el 80% puedan ser datos recogidos rutinariamente, habitualmente en asistencia, pero haya datos que no se recogen habitualmente porque no forman parte de la clínica habitual. Son o muy específicos de laboratorio o muy específicos sobre las observaciones clínicas. Pero si el 80% son comunes a la asistencia, ¿por qué hay que volver a registrarlos? ¿Me entendéis el paradigma, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema que hay detrás? El problema es si los datos de salud son procesables, o sea, se pueden entender por los ordenadores. Aunque los hayamos recogido en una historia clínica electrónica, que por definición son en un formato digital, pues resulta que no somos capaces de llevarlos al formato que tiene el cuaderno de recogida de datos de un ensayo clínico, ¿no? Algunos, incluso siendo datos estructurados, otros son de texto, o sea, la variedad. Bueno, os voy a contar que en los últimos 10 años ha habido más de 20 años de desarrollos informáticos de base, de ciencia básica, por decirlo así, que probablemente en un periodo más reciente de los últimos 10 años han empezado a consolidarse. Y, sobre todo, el gran salto de evidenciar, usaré los ejemplos de la pandemia porque fueron claramente ejemplos de cómo nos forzó a a subir varios escalones para evidenciar la utilidad, fue que esos desarrollos informáticos nos han permitido, en conceptos que se llaman semántica de los datos, el significado de los datos, en conceptos que se llaman interoperabilidad de los datos. Los menciono porque, bueno, no os voy a hablar con ellos con detalle, pero que sepáis que en informática de la salud o en ciencia de datos de la salud, que podríamos ahora llamarla más que está de moda la ciencia de datos, en los conceptos sería cómo procesamos los datos de salud. Pues digamos que hay una base que se ha venido desarrollando internacionalmente de estándares, fundamentalmente de estándares de significado de los datos, que ha permitido trabajar en experiencias concretas, y os voy a contar varios proyectos, ¿vale? Varios proyectos que ahora están en la base de lo que sería el Espacio Europeo de Datos de Salud. Un proyecto es un centro sanitario, es capaz ya hoy de tener, vamos a llamarlo un repositorio de datos para uso secundario. En ese repositorio de datos de salud, los datos que han sido recogidos en asistencia sanitaria, en los diferentes dominios, puede ser un hospital, también puede ser la primaria, es decir, casi longitudinalmente y poblacionalmente, de dominios como el laboratorio, la anatomía patológica, la medicación, los diagnósticos, los procedimientos, la genómica, o sea, la información de las variantes o la información estructurada de la patología. Todos esos dominios diferentes se agrupan los datos siempre que estén armonizados o normalizados, es decir, tengan un formato que pueda ser utilizado para
por diferentes, a nivel mundial, por diferentes propósitos y para diferentes tipos de analítica, ¿vale? Entonces, estos repositorios que tienen ese modelo de datos de salud armonizado o modelo común, que le llaman común o armonizado, entendéis que son matices, ya tienen diferentes experiencias a nivel mundial, ¿no? Este ejemplo está tomado de una experiencia de un proyecto europeo que financió la conversión de datos en diferentes centros hospitalarios y de primaria españoles para pasarlos a ese modelo de datos común. El proyecto se llama IDEN, es una red europea en la que los centros iban convirtiendo su dato en el formato local a ese formato de dato armonizado o modelo de datos común. ¿Y qué permite hacer eso? Bueno, el análisis, esas experiencias en las que demuestra que si armonizamos los datos, nos pone en un nuevo desafío respecto a la relación que tienen los datos en el origen y en el uso secundario, en la asistencia sanitaria y cualquier obtención de información a partir de una parte o toda la información asistencial. Primero, y una clave que esto me gustaría quedaros como titular, es muy difícil que la información para uso secundario sea de calidad. Este es el problema que siempre se... Si yo no tengo un enfoque de lo que estoy haciendo en el registro primario, me diréis, una recogida de datos asistenciales no tiene la misma calidad de datos que la que hacemos en un ensayo clínico. ¿Correcto? Correcto. Pero esa parte de información que yo obtengo en asistencia sanitaria, si yo tuviera un diseño, vamos a entender, o una gobernanza, como le llaman ahora, diseño de gobernanza, que contemplara cómo creo la historia clínica a la vez de cómo voy a hacer ese repositorio armonizado, esos cuadernos de recogida en ResCap, ese cuaderno de recogida de datos que me trae la industria, si yo tuviera un gobierno que los hiciera similares en terminología, en el modelo de información clínica, sería mucho más fácil traspasarlos. Y eso os quiero que os quedéis con el primer concepto. O sea, lo que se dice ahora mismo a nivel internacional, cuando ya existen las herramientas, es que la clave está en cerrar, le llaman cerrar el gap entre uso primario y uso secundario. Asegurar que los datos que tengo en el uso secundario son de calidad, porque yo he tenido en cuenta en el uso primario y en el uso secundario criterios similares de gobierno. Os voy a poner un ejemplo que vais a entender. Yo estoy a lo mejor gobernando cómo creo una historia clínica, cómo creo un formulario de recogida de datos en la historia clínica. Si yo consiguiera tener una gobernanza que usara las mismas herramientas y conceptos cuando estoy diseñando un cuaderno de recogida de un ensayo clínico o un cuaderno de recogida de un estudio epidemiológico, sería mucho más fácil traspasar un dato de salud, un diagnóstico, un dato de laboratorio. Así que quedaros con este mensaje. Para el futuro de las organizaciones que den un salto en investigación serán aquellas que sean capaces con gobernanza consistente entre los dos, cerrar el gap entre uso primario y uso secundario. ¿Vale? Esto sería uno de los mensajes. Entonces, ¿por qué? Porque esa capacidad común de diseñar cómo es la historia clínica se trasladaría a cómo somos capaces de diseñar los cuadernos de recogida de datos de ensayos clínicos o de estudios epidemiológicos. Ya con este titular, nosotros, en la experiencia que yo tuve en el 12, fuimos capaces de avanzar muchísimo en los años previos a la pandemia en la conceptualización por proyectos internacionales. Ahora os contaré algunos de investigación en ensayos clínicos. Proyectos primero eran nacionales, luego dieron un salto europeo y cuando llegó la pandemia nos encontró con las estructuras ya montadas, las plataformas montadas en el hospital y la primaria de la zona. Y eso en unas semanas, en la segunda semana de la pandemia, teníamos capacidad de poner en casos de uso reales, en tiempo, además en ese momento, no iba a decir en tiempo real, que era prácticamente en aquellos momentos, en días, el poder poner esa información en escenarios que ahora os contaré. ¿Y cómo lo hicimos? Pues
utilizando esos estándares que habían venido diseñados en los proyectos, tanto para el uso primario como para el uso secundario, ¿vale? Los estándares están ahí para usarlos. Son los que están en España en dentro. Estos que aquí tienen nombres raros en la informática de la salud, son todos los que el Ministerio ha adoptado como estándares para toda España, estándares de la historia digital del Sistema Nacional de Salud. O sea, es estándares de representación de la información clínica, vamos a decir, de estándares de tipo formulario y estándares de tipo vocabulario, o sea, de qué terminología representa, etiqueta cada concepto. Bueno, pues con una combinación inteligente de todos esos estándares se pueden usar en la historia clínica y en los cuadernos de recogida de datos. ¿Y qué es lo que quiere decir aquí? Cada uno para su propósito, pero de manera armonizada, de manera, así la decimos aquí, agnóstica, es decir, sin que yo me haga de uno o de otro y de, oye, yo soy de OMOP o yo soy de OpenHR o de HL7. Si oís estos nombres, son diferentes etiquetas de estándares que se usan en ciencia de datos, en informática de la salud. Bueno, cada estándar tiene su propósito. Vamos a decir que hay estándares fundamentalmente de uso primario, como los que se usan en interoperabilidad de sistemas, de intercambiar mensajes, como HL7, pero hay estándares de uso secundario que solo sirven para representar una información básica de uso secundario, como es OMOP, que lo oiréis mucho, y ahora me iréis contar en qué ejemplos se usan, pero fundamentalmente hay dos estándares que se van a usar en los dos mundos, que son en terminologías, y ahí hay un abanico de terminologías desde SNOMED a otras, sobre todo SNOMED, que es la más enriquecida, pero no es la única. Para enfermedades raras se usa la ORFA, la CIE que viene nueva, la CI-11, pero todas ellas nos permiten etiquetar y junto con un estándar fundamental que se llama OpenEHR, que es un estándar que representa los modelos de información y puede aplicarse tanto en el uso primario como en repositorios de uso secundario muy detallados, muy enriquecidos. OMOP es mucho más resumido, con OpenEHR se obtiene un nivel de detalle de la información mucho más granular. Y estos repositorios que van a estar, han sido los precedentes del espacio europeo, van a ser utilizados para múltiples propósitos. En nuestra experiencia y la que también estamos implementando, la mía previa en el 12 y la que estamos implementando en los proyectos de espacio de datos en Cantabria, es que hay un repositorio para todos los propósitos. Me tiene que servir para crear cuadros de mando de gestión clínica, para atención basada en valor, tiene que servir para generar un dataset de un estudio observacional o de un repositorio epidemiológico. O para, ahora que está tan de moda la IA, donde tengo que montar un modelo predictivo para generar datos de modelo predictivo. Y como tienen detrás un modelo común, me permite trabajar en proyectos tanto experimentales como observacionales, federando datos, incluso sin mover los datos, porque yo puedo presentar mi modelo, ser procesado localmente y no tener que mover los datos, porque la clave no es mover los datos, es que estén armonizados para todo lo que hablamos ahora de real world evidence o de alimentar cuadernos de recogida de datos. Y básicamente tiene dos elementos, los datos como están en origen y los datos normalizados en diferentes salidas. Pueden ser salidas específicas de la industria farmacéutica para cuadros de recogida, como CEDIS. Cada salida tendrá, vamos a decir, un bus o un pipeline que le proporcione ese estándar, pero si en origen están normalizados con OpenEHR y OMOS por encima, pues ya tenemos los datos capaces de ser procesados localmente y federados. ¿Y para qué casos de uso? Para todos los casos de uso del espacio de datos de salud que puedan. Aquí tenemos los ejemplos de diferentes estrategias europeas en las que podemos diseñar un propósito para cada una de ellas utilizando estos datos armonizados para generar algoritmos de nuevos modelos predictivos, para combinar datos genotípico y fenotípico, tanto para expresar el fenotipo en un arquetipo, como se llama técnicamente, del fenotipo, un fenopaquete le llama, o un arquetipo o un informe de las variantes clínicas. Hay modelos estándares de datos para poder representarlos a partir de datos de la asistencia sanitaria o de la investigación. Para generar evidencia de vida real,
para atención basada en valor o para salud, para seguimiento de enfermedades transmisibles o no transmisibles. La experiencia, y voy a ser muy breve contándola, en este foro que es de ensayos clínicos, uno de los proyectos más importantes europeos fueron las iniciativas de EMI de IMI y ETIGEL, que fueron como de la historia clínica for Clinical Research o por Electronic Data Capture. Es decir, cómo pasamos información de práctica de una historia clínica a un cuaderno de recogida de un ensayo clínico. ¿Vale? Tuvimos la oportunidad de participar en el segundo, en el de ya la extensión de ETIGEL, y eh, con, con la experiencia nuestra, el estado del arte estaba en un 15%, ¿vale? En la capacidad de traspasar de la asistencia sanitaria a un cuaderno de recogida de un ensayo clínico. Si incorporamos los datos demográficos de laboratorio y signos vitales, ya éramos capaces de traspasar automáticamente a un CRF, a un cuaderno de recogida, el 48%, pero si metemos de manera estructurada la medicación o la patología, podíamos aspirar a subir los datos. Y ahora, imaginad que esto lo teníamos durante la pandemia. O sea, habíamos montado esta estructura para pasar datos a un cuaderno. Estos son datos de ensayos clínicos reales del 12, no de los hospitales que participaron en este caso. En el 12 eran ensayos de cardio y de oncología, ¿vale? Y cuando tú tienes esto ya montado, imaginad que te llega una pandemia en la que te piden que rellenes un cuaderno de recogida observacional, ¿no? Vamos a entenderlo así, ¿no? Pues esto fue lo que nos ocurrió. Y aquí el cuaderno de recogida era el cuaderno de ISARIC, de reporte para la infección respiratoria, ¿no? Pues con este antecedente de haber pasado 38% de un ensayo clínico durante la pandemia, habiendo montado formularios estructurados en la historia clínica para recoger el dato estructurado lo mayor posible de acuerdo a los estándares, fuimos capaces de incorporar el 76% de los datos del cuaderno de recogida a partir de datos ya recogidos en historia clínica. O sea, sin volver a introducir los datos, siempre que estén expresados igual en los dos, en el modelo de recogida de historia clínica y lo seamos capaces de mapear al modelo de recogida del cuaderno de recogida. Y lo siguiente que viene, evidencia de la vida real. Os recomiendo que consultéis Odyssey, ¿vale? Que se escribe, que es la plataforma de ciencia libre que está patrocinando ese modelo MOB. ¿Por qué? Porque mucha de la evidencia, esto es lo que representa con el proyecto Legend, mucha de la evidencia generada con investigación de ensayos clínicos tiene sesgos, lo sabemos, pero sesgos como ellos representan aquí cuando comparan lo que se obtiene del agregado del metaanálisis de ensayos clínicos frente a lo que se obtiene, que es lo que tiene en literatura, frente a lo que se obtiene de datos de la vida real. Para que veáis claramente, yo creo que lo veis claramente, el vértice que se representa es lo no significativo que está vacío en la literatura, pero es donde están los datos de vida real, que no encontramos diferencias con el tratamiento. Claro, ¿cuánto hay en la vida real de efectividad de los medicamentos o de las intervenciones en general? Pues para esto necesitamos federar datos de vida real. Los podemos federar si compartimos modelos. Hay diferentes modelos, se generaron en esos 10 años pasados diferentes modelos comunes para poder representar de forma resumida, porque esos modelos no quieren representar toda la información de la asistencia sanitaria, pero sí lo más significativo para generar evidencia. Vale. Pues se han generado modelos, el más importante era OSOMOP, con los que se va a generar una nueva epidemiología que básicamente va a tener datos y lo que va a tener es que controlar los sesgos. Pero controlar los sesgos con gran volumen de datos va a tener posibilidades que hasta ahora no pensábamos y que los atribuíamos siempre a ciencia experimental, no observacional. Vamos a disponer de grandes volúmenes de datos en OMOP como para plantear estudios no solo de farmacovigilancia como se presentan, sino de calidad de la asistencia sanitaria y de otros propósitos. Pero también, y ya termino, van a servir, como ya estamos haciendo, para generar otros conjuntos de datos o dataset con propósitos, si queréis, más de resultados de salud o calidad de la asistencia sanitaria. Yo puedo evaluar
el resultado de un medicamento, pero puedo evaluar el resultado de diferentes intervenciones dentro de un proceso asistencial complejo. Y eso es lo que un dataset, por ejemplo, como los de otro estándar de representar conjuntos de datos útiles para evaluar resultados de salud, como los de iChon, se pueden obtener igual del repositorio como los hemos obtenido para el cuaderno de recogida de datos de ISARIC o de otros proyectos de vigilancia epidemiológica. Y ocurre igual cuando yo necesito combinar en un proyecto como One Billion Genomes información de un genotipado que he convertido en un informe de variantes con un resumen de la historia clínica que me representa fenotipo. Y no solo el fenotipo expresado en observaciones del fenotipo con una terminología propia del fenotipo, ¿vale? Sino también el resumen completo de la historia clínica expresado en el mismo estándar que hemos visto, por ejemplo, de PNHR. Así que imaginaros la capacidad que vamos a tener de procesar conjuntamente genotipo y fenotipo si ambos tienen una información estructurada, ¿vale? Y creo que me he pasado la... Uy, espérate, voy hacia atrás, que me he pasado esta, ¿vale? Y me va a servir para montar de manera mucho más ágil modelos predictivos, porque lo que es importante, entiendo los datos. Nos decían cuando estuvimos trabajando igual en generar modelos predictivos durante la pandemia, y una cosa era interpretarlos con el modelo local y te dejaban los dientes, decían los del BSC, y otra cosa es que los datos tuvieran etiquetas que se interpretaran fácilmente. Eso aceleraba la interpretación de los datos para generar modelos. Y en esto pues hay también mucha evidencia de cómo utilizar ya datos con esta estructura armonizada para los proyectos de IA predictiva, IA de modelos predictivos a partir de datos de salud. En resumen, los desafíos que van a venir son los regulatorios, pero los regulatorios ha cambiado tanto con la regulación del espacio de datos en los que nos impulsa, nos da un mandato de que el dato de salud es un activo público, que tenemos la obligación de usarlo para generar evidencia y para atender la calidad de la asistencia sanitaria, y nos plantea interrogantes como cómo vamos a reconducir nuestra relación con la industria, que en el valor que se transfiere cuando registro un cuaderno de recogida, estoy trabajando para la industria como recogida de datos. Si yo estoy proporcionando datos de manera automática, tengo que tener una evidencia y una compensación por ese valor transmitido a partir del propio repositorio. Así que simplemente os dejo con una lista de desafíos, los que hemos hablado de gobernanza, cómo combinamos datos de investigación y de asistencia, tanto en el sentido de la investigación de la asistencia a la investigación, como al revés, de la investigación a la asistencia dentro del propio repositorio, para múltiples propósitos, con diferentes estándares y certificaciones de calidad. Y finalmente, yo creo que la gran limitante, y esto os animo ya, qué capacidades en las personas tenemos, se presentan ahora como desafío, no solo para analizar los datos, esos científicos de datos, sino para gobernar los registros de datos, que en eso seguro que vosotros que generáis cuadernos de recogida de datos y trabajáis en historia clínica vais a estar implicados. Y con esto, pues, daros las gracias, y las preguntas, me decía Blanca, que las formulamos si queréis luego con el chat o, bueno, como tenéis por pauta. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido, vamos, te hable el horizonte, ¿no? Infinito, hasta el infinito y más allá pues de los datos. Desde luego, nosotros que nos movemos en el ámbito de los ensayos, específicamente en el que ya no la extracción de los datos, ¿no? Y la transferencia automática a los cuadernos de recogida de datos, que nos simplificaría muchísimo el asunto, sino la integración de los datos provenientes de distintas De plataformas. distintas. Eso es, que tenemos a veces ensayos en los que hemos computado o hemos contado pues entre 10 y 20 plataformas distintas de datos que se están obteniendo, muchos de ellos efectivamente datos de la vida habitual del paciente desde su casa, y que luego llega el momento de la integración y aquí todo el Y mundo tienes. sufre. Y además no se sabe si realmente finalmente son capaces de integrarlos, porque nosotros perdemos esa perspectiva y si realmente han servido de algo, ¿no? Pero muchísimas gracias. Yo creo que el panorama por lo menos es alentador, y los ejemplos del 12 de octubre a mí me dan muchísima envidia. Me surge en la cabeza ya es una cuestión personal, ¿eh? Si después de haber hecho esta integración hacíais un chequeo y cuál era
el porcentaje de coherencia, ¿no? Entre los datos que se habían Sí, recogido. sí, ha habido en los diferentes proyectos, ha habido, cada uno de ellos lleva un análisis de concordancia. Ujú, Si eran ensayos, había uno en paralelo. Si eran de vida real, se contrastaba con alguna base de datos que se estuviera alimentando manualmente como referencia. ujú, Y la sorpresa es que cuando el clínico obtiene valor inmediato en el uso primario del dato que ha metido, lo hace con calidad. Es decir, ujú. el foco es que también tenga una utilidad primaria para que no sea solo un incentivo, además del que lo puede usar, que realmente tenga valor para atender a ese paciente. Y eso es el enfoque, que no lo he comentado hoy, pero es el enfoque de usabilidad y utilidad del uso primario de los datos. Y entonces tenemos el círculo virtuoso. Clínicos que están preocupados por la calidad del dato porque les va a servir para generar evidencia, pero sobre todo para atender al paciente que tienen delante. Ah, fenomenal. Vale, tienes una pregunta en el chat, una única que dice, al tener tantas fuentes de datos, los errores de registro se equilibran porque se diluyen en cantidad o se implementan algoritmos para reducirlos. Ah, Perdón. os invito a que sigáis a Odyssey y flipéis como yo flipé. Yo hice mis cursos de epidemiología convencional y conocer a los frikis que están diseñando los nuevos paradigmas de control de sesgos a partir de datos de la vida real. No, o sea, os invito a que consultéis los desarrollos que van a venir de Odyssey para generar evidencia de alto nivel, de alta calidad, a partir de federar masivamente datos de asistencia sanitaria, datos de vida real. Y Fenomenal. tiene, tiene parte de lo que se dice, de lo que se sugiere en la pregunta, evidentemente. El ponente dice que te lo compra, Pablo. Exacto. Que como no me da tiempo, eso, le invito a que explore Odyssey, que además seguro que desde que yo les sigo, que hace tiempo que no les he seguido de cerca, habrán hecho ese grupo bueno, de todas las agencias que os podéis imaginar están detrás financiando y siguiendo los productos de esa nueva evidencia generada a partir de vida real y el control de sesgos. Fenomenal. Pues no te robamos más tiempo. Si hubiera Muchas alguna gracias. pregunta más, te la hago llegar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vale, pasamos al siguiente ponente, que es Beatriz Alonso. Beatriz, hola, buenas tardes. Bueno, Beatriz, yo creo que ya después de todas las jornadas que llegamos no necesita presentación, ¿no? Ya sabéis que es farmacólogo clínico, que está con nosotros en la unidad de ensayos clínicos del hospital y hoy nos va a hablar de un punto importante dentro de lo que son los ensayos clínicos, que es toda la gestión de muestras extraídas a pacientes o recogidas de pacientes, cuál es su circuito y de cómo se deben gestionar en base a las normas de buena práctica clínica. ¿Vale? Todo tuyo. Beatriz, adelante. Vale, muchas gracias, Blanca. Pues nada, como os comentaba Blanca, hoy vamos a hablar del tema de las muestras biológicas en ensayos clínicos, un tema pues, completamente diferente de lo que venimos, ¿no? De la gestión del dato. Vamos a tener primero una pequeña introducción, simplemente, pues bueno, sobre todo para ubicarnos un poco dónde estamos dentro del proceso del ensayo clínico, saber qué es una muestra biológica, saber qué normativa se le aplica y luego ya entramos en el grueso de la presentación, que es acerca del circuito de las muestras, como os decía Blanca, desde su obtención hasta su almacenamiento, su control, pasando pues, por el empaquetado, el envío y por supuesto vamos a hablar también de cuáles son los principales problemas que nos encontramos en la práctica clínica diaria. Para empezar, simplemente por ubicarnos un poco, la gestión de las muestras en ensayo clínico correspondería con la parte de ejecución del ensayo clínico, ¿vale? Una de tantas actividades que hacemos en nuestro caso en la unidad de ensayos clínicos, llevando a cabo pues, la ejecución de las diferentes actividades dentro del ensayo. Como todo en los ensayos clínicos, las muestras biológicas también van a tener unas normativas que se les aplican y de hecho, a partir de la normativa que tenemos en cuanto a las muestras biológicas, podemos sacar grandes conceptos que vamos a estar utilizando durante nuestra práctica clínica diaria. En el caso de las muestras biológicas va a haber dos normativas que tenemos que tener en cuenta. La primera es la que aparece a la izquierda, que es el Real Decreto 65/2006, por el que se establecen los requisitos para la importación y exportación de muestras biológicas. Este Real Decreto, en el artículo 2,
define a las muestras biológicas como cualquier material que sea humano o de otra procedencia, o así como cualquier sustancia que sea o no patógena que se destine al diagnóstico o investigación en seres humanos. Esta pertenece a la clase 9, ¿vale? A los materiales y objetos peligrosos diversos, como una especie de, pues, de cajón desastre en el que se meten todas aquellas sustancias peligrosas que no caben en el resto de las clasificaciones, ¿vale? Esta sustancia que os digo, que es una sustancia peligrosa y que utilizamos en la gestión de muestras, sobre todo para el envío de las muestras congeladas, es el hielo seco, del que hablaremos más tarde. Por tanto, ya con esto en la cabeza, sabiendo dónde estamos y de dónde partimos, empezamos con lo que es el circuito de las muestras biológicas. Antes de nada, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos llevando a cabo la ejecución de un ensayo clínico, hay dos tipos de muestras biológicas que podemos extraer a un paciente. Y estas muestras biológicas son las muestras centrales o las muestras locales. Y son centrales o locales dependiendo de cuál sea el laboratorio en el que se lleva a cabo el procesamiento. Empiezo con las de abajo, que son las muestras locales. Estas muestras locales se llaman así porque se procesan en el laboratorio, en este caso del hospital, en el cual se está llevando a cabo el ensayo clínico, ¿vale? Son muestras que generalmente bien pueden estar dentro de las actividades que se requieren dentro del ensayo clínico para esa visita, pero generalmente las suele decidir el personal investigador antes o durante la visita médica, pues dependiendo de cuáles son las situaciones que aparecen a lo largo de la ejecución del ensayo clínico. Siempre pongo el mismo ejemplo y es, por ejemplo, pues para todos aquellos que sois investigadores, los pacientes que forman parte de un ensayo clínico, siempre decimos que forman parte de un ensayo clínico y se les hace sobre ellos una determinada intervención, pero son pacientes a los que les ocurren otras cosas fuera del ensayo clínico. Y puede ocurrir que haya un paciente que llegue a una consulta de ensayo y os cuente otra cosa que no tiene nada que ver con el ensayo clínico, pues como por ejemplo pues que desde hace unos días está teniendo unas molestias urinarias, ¿no? Y vosotros pues decidís, aunque no forma parte expresamente de la visita del ensayo clínico, pues decidís hacerle un cultivo de orina para ver si esa persona tiene una infección de orina, ya que pues, lo que os comenta pues parece que os cuadra con ello. Esa muestra de orina, que formará parte del urocultivo, no viaja al laboratorio central, ¿vale? Va a ser una muestra local que se va a procesar aquí y que se va a ver si ese paciente tiene o no una infección, para que tengáis así como ejemplo, que siempre suelo poner el mismo porque me parece el más visual. Y eso sería en cuanto a las muestras locales. Y luego tendríamos todas aquellas muestras que extraemos dentro de las actividades propias de la visita del ensayo clínico que viajan hasta los diferentes laboratorios de procesamiento que haya puesto el sponsor y que son las llamadas las muestras centrales. Como os digo, estas muestras centrales son las muestras que han sido establecidas que se tienen que extraer al paciente para esa visita en concreto por el promotor. Y nosotros, como sabemos, que tenemos que sacarle unas muestras en concreto y no otras. Pues porque estas muestras aparecen en el diagrama de flujo o flowchart del protocolo del estudio, del que vamos a hablar ahora. Además, estos tubos para la recolección de muestras no van a ser tubos que salen de nuestro inventario propio del hospital, sino que van a ser unos tubos que vienen recogidos en unos kits de visita que también nos va a dar el promotor del ensayo. Y además su procesamiento, su almacenamiento, su empaquetado y envío van a seguir una serie de normas que también nos las va a dar el promotor. Lo que os decía, esto ya os habló mi compañera Noelia Vega acerca de todos los documentos del ensayo clínico y os habló del protocolo. El protocolo es un documento confidencial que contiene todo aquello que tiene en cuenta el ensayo clínico, ¿vale? Tanto el diseño del ensayo como los objetivos, metodología, consideraciones estadísticas, la organización. Y dentro de este protocolo llegan a un punto en el que nos encontramos con lo que es el flowchart, un diagrama de flujo en el que nos pone en la parte superior cuál es el número de visita a la que viene el paciente y debajo aparece marcado con cruces cuáles son los ítems que se tiene que llevar a cabo durante esa visita, ¿vale? Aparecerán, generalmente suelen aparecer las primeras, las visitas, perdón, los ítems que tiene que realizar el médico, el que forma parte del equipo investigador, y posteriormente suelen aparecer las labores de enfermería. De tal forma que si, por ejemplo, cogemos este diagrama de flujo y nuestro paciente va a venir a la visita 20, que es la que aparece remarcada en azul, eso se corresponde con 24 semanas desde la randomización y, como veis en la parte de abajo, pues ese paciente, por ejemplo, habría que extraerle una muestra para analizar una hemoglobina glicada, una bioquímica y una glucemia en el laboratorio central, que además aquí lo especifican. Si fuesen muestras locales, también lo especificaría el protocolo.
Hay otra muestra, por ejemplo, que aparece ahí, que es el panel lipídico, que en esta visita en concreto, a la visita 20, a la que viene nuestro paciente, pues no se tiene que extraer, pero si os vais a la 22 o a la 23, sí que tiene que extraerse, ¿vale? Y como os digo, estas muestras centrales, los tubos de recogida, van a venir en unos kits que también nos los va a proporcionar el promotor. Estos kits, como tenéis en las fotos, son unas cajas que aparecen, que en el lateral tiene una pegatina, pues por la cual se aparece cuál es el ensayo al que pertenecen, la visita, y también va a aparecer la fecha de caducidad. Y cuando la abrimos, tenemos, no sé si se me puede ver el cursor, aparecerían los tubos, tanto primarios como secundarios, que luego veremos lo que son, y aparece además un documento que es el Requisition Form. El Requisition Form es un documento que nosotros vamos a rellenar con los datos del paciente, con 4 datos básicos del paciente, y que va a ir junto con las muestras para así poder reconocerlas, ¿vale? Como os digo, dentro de los kits va a aparecer 2 diferentes tipos de tubos. Los tubos primarios, que son aquellos a partir de los cuales se extrae directamente las muestras a los pacientes. Sobre estos tubos primarios se llevará a cabo un procesamiento inicial y algunos de estos tubos pasarán a ser tubos secundarios, que ya contendrán suero generalmente o cualquier otra cosa. Y estas muestras pueden ser de diferentes tipos. La inmensísima mayoría suelen ser muestras de sangre y de orina, pero dependiendo del ensayo, obviamente, pues nos pueden pedir muestras de médula ósea, de esputo, de heces, cualquier otra, ¿vale? Dependiendo de cuál sea el ensayo clínico que estemos llevando a cabo. Una cosa que es importante es la identificación de los tubos, ¿vale? Los tubos, tanto primarios como secundarios, tienen que ir identificados. Si veis en las pegatinas aparece lo que es el Patient ID y un espacio que nosotros tenemos que rellenar. Este espacio que rellenamos, los tubos no se van a identificar por el número de historia clínica que tiene el paciente en el hospital. En primer lugar, porque eso es absurdo. O sea, quiero decir, el número de historia clínica tiene sentido dentro de nuestro entorno porque es el que nosotros, desde la administración, se le da a un determinado paciente, pero ese número fuera de nuestro entorno no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Tened en cuenta que los laboratorios centrales donde viajan estas muestras pues están dependiendo del promotor, pero van a estar pues, en diferentes ciudades europeas, algunos viajan a Estados Unidos, quiero decir, fuera de nuestro entorno no tiene ningún sentido poner un número de historia, por ejemplo. El número que nosotros ponemos en los tubos es el número de identificación de los pacientes en los ensayos clínicos, y a los pacientes en los ensayos clínicos se les identifica mediante un número que generalmente va compuesto por 2 partes. La primera parte suele ser el número que tenemos como centro para ese ensayo clínico, seguido del número del paciente. Este número es el que se le da a los pacientes cuando se llevan a cabo las visitas de screening y nosotros registramos que se ha llevado a cabo alguna visita de screening de un paciente. Por eso, pues por ejemplo, si tenemos un ensayo para el cual nosotros somos el número de centro 015 y tenemos el paciente 4, pues el número de este paciente que tendremos que poner dentro del tubo primario sería el 015-004, ¿vale? Por ejemplo. Además, también poniendo estos diferentes números, lo que hacemos es proteger la confidencialidad de los participantes. Lo que os decía antes, a partir de la segunda definición que tenemos de lo que es una muestra biológica, estas muestras biológicas pertenecen a una persona y no puede haber constancia de quién es esa persona con nombres y apellidos que está participando en ese ensayo con ese número, ¿vale? Desde la parte central, digamos, desde los promotores no deben saber quién es la persona que está llevando a cabo, o sea, que está participando en ese ensayo y que esos tubos pertenecen a ese paciente, ¿vale? Solamente lo sabemos nosotros. Por ello, pues se le da este número por el que se reconoce a cada paciente dentro de cada ensayo. Y como os decía, dentro de los kits, además de aparecer pues, todo el material de laboratorio, los tubos y demás, nos vamos a encontrar con un documento que es el Requisition Form, ¿vale? Que es el que aparece en pantalla. El Requisition Form es un documento donde va a aparecer tanto el número como el tipo de tubos que tienen que ser enviados al laboratorio central para el análisis final. Y si veis en la parte de arriba, nos va a aparecer un lugar en el que van a aparecer los datos del paciente que nosotros tenemos que rellenar a mano, ¿vale? Va a aparecer siempre cuál es el número del sujeto dentro de ese ensayo, que tiene que coincidir con el número, por supuesto, que aparece en los tubos.
su fecha de nacimiento, pero generalmente esta fecha de nacimiento está cegada y solamente tenemos que poner el año de nacimiento, y el sexo, si es hombre o mujer, sobre todo porque va a haber determinadas cuestiones, como es, por ejemplo, las pruebas de embarazo en suero o como es la FSH, que solamente se van a realizar en mujeres y no en hombres, ¿vale? Más abajo también va a haber otra parte en la cual se tiene que poner los datos de cuándo y por quién se ha rellenado esa requisición y se han sacado las muestras. Se tendría que poner tanto la fecha en la que se han extraído las muestras como la hora, quién ha completado el requisición, que tiene que ser una persona delegada en el ensayo, y el número de teléfono para, pues por si existe algún problema, aunque ya generalmente pues todos nos comunicamos por email, se sigue manteniendo poner un número de teléfono, que suele ser el número de teléfono del centro, en nuestro caso de la unidad, para que se pongan en contacto con nosotros en el caso de que hubiese algún tipo de problema. Y además, esta requisición electrónico suele estar formado por 3 hojas. Si levantáis la primera parte, que es generalmente blanca, lo levantáis y va a estar formado por un papel autocopiativo, que, como os digo, suele estar formado por 3 páginas. La primera suele ser blanca, la segunda amarilla y la última rosa. En las 3 va a ir la misma información y lo que ocurre es que cada una de estas páginas va a ir identificando a unos diferentes tipos de muestras. Generalmente las páginas que son blancas, aunque esto nos lo suele decir el promotor, suelen ir con las muestras en ambiente, las páginas amarillas suelen ir con las congeladas y las rosas se suelen quedar en el centro junto con la hoja de visita del paciente para poder identificar que efectivamente se han sacado, la hora a la que se ha realizado y demás, por si existe algún problema y el laboratorio central nos necesita hacer algún tipo de aclaración al respecto. ¿Vale? Esto es una novedad que hemos visto de muy poco tiempo para acá, y es que ahora ya cada vez más los laboratorios se están animando a hacer requisitions electrónicos en lugar de requisitions en papel. ¿Vale? Igual que os decía la doctora Noelia Vega el otro día, pues toda la documentación al final de los ensayos clínicos ocupa muchísimo espacio de almacenamiento, y por intentar facilitar de alguna forma también que no exista ningún error, en el caso de los requisitions también se están intentando hacer electrónicos. El fundamento es el mismo al final, o sea, nosotros se nos van a dar unos accesos a unas páginas web, y dentro de esta página web tendremos una zona en la que podemos pinchar para hacer el requisición electrónico de ese participante. Pondremos a qué protocolo, es decir, a qué ensayo clínico pertenece ese participante, y luego nos pedirán, aparte del número de participante, una serie de datos como puede ser la edad y también, pues eso, si es necesario, los test de embarazo y los de FSH. Por supuesto, nos piden la fecha y la hora a la que se ha extraído esas muestras. Y debajo aparecen todas las muestras que tendríamos que sacarle a ese paciente en esa determinada visita. Para yo poder registrar cada uno de estos tubos, en la parte aquí de la derecha me dice que tengo que meter o bien a mano o bien escanear el código de barras que aparece adjunto en cada tubo. Si os fijáis antes en los tubos primarios y en los secundarios, en la etiqueta aparecía, además de la identificación del paciente, por debajo aparece un código de barras, y debajo de ese código de barras aparece un número. Eso es, pues, bueno, para identificar cada uno de los tubos. Yo pondré aquí, o bien escanearé el código de barras o bien lo escribiré a mano, y así la muestra pues terminará siendo registrada como que se ha salido, ¿vale? Cuando termine simplemente pues se acepta y ya se envía el requisition electrónico. Principal desventaja que tenemos frente a los requisitions en papel, aunque luego veremos diferentes problemas, pues que no permiten hacer cambios sobre el requisition original. Cuando lo teníamos o cuando lo seguimos teniendo en papel, podemos poner a mano alguna aclaración que nosotros queremos que sepa el laboratorio central. Luego veremos algunos de estos problemas que han surgido. En el caso de los requisitions electrónicos, de momento, las plataformas que se están uniendo a poner los requisitions electrónicos no tienen una zona en la cual podemos poner alguna aclaración por si existe alguna duda para el laboratorio central, ¿vale? Luego vemos más adelante los principales problemas, pero bueno, este es uno de los primeros que hemos encontrado. Y después de que llevemos a cabo la extracción de las muestras, de que rellenemos el requisition electrónico, ya sea tanto en papel o electrónico, esas muestras se tienen que llevar a cabo un procesamiento inicial, ¿vale? Y este primer procesamiento se lleva a cabo en el laboratorio, en nuestro caso, de la unidad de ensayos clínicos, donde hay un técnico que está encargado de procesar estas muestras y que va a tener un documento dentro que lo va a dar también el sponsor, que es el manual de laboratorio. En el manual de laboratorio, aquí tenéis pues, 2 ejemplos de 2 páginas, nos va a aparecer los test que se tienen que realizar. Por ejemplo, el primero que vemos es el test de coagulación, que se tiene que realizar en estas visitas que aparecen aquí. Sería en este caso este tubo,
que después de realizar todos los pasos que aparecen por debajo se convertiría en este otro que tiene que viajar pues, congelado al laboratorio central, ¿vale? Siempre digo que el manual de laboratorio es como la receta que tienen que seguir los técnicos de laboratorio sobre los tubos primarios pues, para convertirlos en secundarios o no y para enviarlos de manera correcta al laboratorio central. Y después de que se lleve a cabo el procesamiento inicial de las muestras, estas muestras se tienen que empaquetar y se tienen que enviar al laboratorio central. Y volvemos a lo que decíamos en las primeras diapositivas, y es que las muestras centrales, las muestras biológicas, como hemos dicho, son sustancias peligrosas y eso lo tenemos que tener en cuenta sobre todo cuando llevamos a cabo su empaquetado y su transporte. El empaquetado de las sustancias, por tanto, de las sustancias de clase 6, categoría A y B, de las muestras biológicas, se tiene que llevar a cabo en 3 diferentes recipientes, que van desde el más cercano con la muestra hasta el que está más en el exterior. Todos estos recipientes que vamos a ir poniendo alrededor de la muestra, lo que van a hacer va a ser protegerla de tal forma que si hay algún tipo de ruptura dentro del recipiente, dentro del tubo, y esa muestra, por lo que sea patógena, pues intentar poner capas alrededor para que no dañe a la tercera persona que esté llevando a cabo el transporte, ¿vale? Pues porque, claro, no sabemos si son o no patógenas porque los técnicos no saben a quiénes pertenecen estas muestras, pero siempre que tengamos la duda de si una muestra biológica es patógena o no, mejor pensar que es patógena y cuidarnos frente a ello que luego pues, causar un daño a un tercero y lamentarlo, ¿vale? Entonces, las muestras biológicas, como os digo, estarían recogidas en 3 diferentes recipientes. El primer recipiente que tendríamos sería el recipiente primario, que como veis es el que está en íntimo contacto con el tubo. Aquí estaría nuestra muestra, que puede ser o no patógena, y está rodeada del recipiente primario. Como os digo, el recipiente primario va a ser generalmente suele ser un material absorbente que se encuentra alrededor del tubo y que lo que hace pues, va a ser eso, intentar retener todo el fluido en el caso de que exista una ruptura. Este recipiente primario a su vez va a ir dentro de un embalaje secundario, como el que os aparece en la foto. Es un recipiente que es de plástico bastante duro, a prueba de filtraciones, que se cierra y protege a todo el recipiente primario que ya hemos visto. Tiene además eso, pues un cierre hermético y además por fuera puede ir un material absorbente a su alrededor que ponga o una capa extra para intentar evitar la salida de la muestra en el caso de que se rompa por dentro. Además, no se ve muy bien en la foto, pero sí que es cierto que tiene aquí como una pequeña zona que es como un sobre en el cual nosotros meteríamos el requisition form, en este caso, ¿vale? El formulario de datos que va identificando esa muestra. Y después este embalaje secundario va a ir metido a su vez en un envase exterior, que suelen ser, pues, como lo que aparece en pantalla, suelen ser unas cajas de cartón que tienen pues, bueno, un material amortiguador, como os digo, pues, para poner otra vez una capa de protección más para el contenido, ¿no? Frente a los elementos exteriores. Generalmente este material externo suele tener una zona, como lo veis en la parte derecha, en la que va a ir un sobre pegado, en la cual aparece pues, tanto la etiqueta de envío como los diferentes documentos, no los que identifican a la muestra, sino los papeles propios del envío de las muestras. Y además en otra zona, como está en la parte izquierda, va a poner que es una sustancia peligrosa de categoría B, junto con un número, que en este caso es el UN3373, que luego veremos más adelante, pero es un código que tienen en el transporte, que luego lo veremos en las reglas de la IATA, y que el transportista que lleve a cabo el envío de estas muestras pues ya sabe las reglas que tiene que tener con ello, por ser una sustancia peligrosa y demás. Además, dentro de estos envases exteriores puede haber un control de temperatura o un temptail, que es esta cosa que aparece aquí, este elemento que es simplemente es un control de temperatura que tiene una alarma integrada en la que nosotros lo podemos programar pues, para que salte a una determinada temperatura. Si, por ejemplo, estamos hablando de unas muestras que tienen que viajar a temperatura ambiente, pues se programa el temptail para que si la muestra está por encima de 25 grados o está por debajo de 15 grados, por ejemplo, pues se da por hecho que esas muestras
han sufrido algún tipo de cambio de temperatura durante su transporte y, por tanto, cuando llegan al laboratorio central quizás tienen que ser desechadas porque no se ha mantenido la temperatura constante y óptima a lo largo de todo el transporte, ¿vale? Esto sería un diagrama un poco más gráfico, pues para ver cómo es el empaquetado de las muestras biológicas. Como veis, en la parte más cercana a lo que es la muestra biológica estaría el recipiente primario. Este recipiente primario con la muestra estaría dentro del embalaje secundario y este embalaje secundario estaría dentro del envase exterior, que puede llevar o no un tentail, un control de temperatura. Y como os digo, en la parte exterior del envase exterior nos podemos encontrar dos diferentes pegatinas que a los transportistas les dice pues, bueno, que lo que tiene dentro es una sustancia peligrosa y tiene que tomar distintas medidas. En el caso de que estemos hablando de una muestra biológica que sea de clase 6A, que son las sustancias infecciosas que decíamos que afectan a los seres humanos, pues estas cajas tendrían este dibujito que aparece aquí de sustancia peligrosa con el número UN2814. Y en nuestro caso, que son las sustancias peligrosas de clase 6B, que son las sustancias biológicas. Todas nuestras cajas, cuando las enviamos, van a tener por fuera este símbolo de aquí y con el UN3373, ¿vale? Son unos códigos que, como os digo, ya los conocen los transportistas y pueden tomar sus diferentes acciones cuando están llevando a cabo el transporte de sustancias peligrosas. Este sería un dibujo que es un poco más ilustrativo o un poco más complicado en verdad, pero que al final es exactamente lo mismo, ¿vale? Tendríamos dentro lo que es la muestra rodeada del material absorbente, que sería el recipiente primario. Este recipiente primario iría dentro de un embalaje secundario, que generalmente los que usamos nosotros suelen ser de plástico tipo bolsa, digamos, que es mucho más manejable. Hay otros que son de plástico un poco más duro, pero es exactamente lo mismo. Y este embalaje secundario iría dentro del envase exterior, que tendría pues, bueno, las pegatinas dependiendo del tipo de sustancia peligrosa que tuvieran, la identificación para el envío, etc. Y os decía al principio que además dentro de la gestión de las muestras biológicas vamos a utilizar un tipo de sustancia que es el hielo seco, que es una sustancia de clase 9, una sustancia peligrosa de clase 9, que lo solemos utilizar para el envío de las muestras congeladas. Lo que es el hielo seco es dióxido de carbono sólido, ¿vale? No se ve muy bien en la foto porque justo genera mucho dióxido de carbono y por tanto no se suele ver bien, ya que aparece con mucho humo, pero todo lo que aparece dentro de la caja sería hielo seco. Y como os digo, lo que se usa es para mantener las muestras congeladas durante su transporte al laboratorio central. Pero existe un problema y es que este hielo seco va a producir gas dióxido de carbono, que es una sustancia peligrosa. Si nosotros metiésemos este hielo seco directamente en una caja de cartón, como las que hemos visto antes, que era el envase exterior, aumentaría mucho la presión dentro de la caja y entonces existiría una gran probabilidad de que las muestras que van dentro terminasen rompiendo por presión. Por eso, cuando estamos hablando del empaquetado de las sustancias de clase 9, en este caso del hielo seco, lo que tenemos que añadir entre el embalaje secundario que iría aquí dentro y el envase exterior es una caja de Porexpan que permite un poco de ventilación y permite la salida del gas carbónico, ¿vale? Evitando, como os digo, porque existe un aumento de presión dentro de la caja y entonces que se rompa el embalaje y se termine rompiendo la muestra, ¿vale? Por eso, pues nunca el hielo seco puede ir dentro de recipientes que son herméticos. Además, dentro de este embalaje de Porexpan, dentro del hielo seco con las muestras, generalmente vamos a poner un tentail, sobre todo en las muestras que están congeladas. Desde luego es mucho más crítico mantener la temperatura constante durante todo el transporte para que las muestras se puedan procesar. Y por fuera, como estamos hablando de otro tipo de sustancia peligrosa, de las de clase 9, pues la caja iría identificada con este dibujo y con el UN1845, ¿vale? Porque estamos hablando de otra sustancia peligrosa. Y una vez que las tenemos empaquetadas, tendríamos que enviarlas y dentro del envío es muy importante lo que es la trazabilidad, ¿vale? La trazabilidad lo que nos va a permitir va a ser tanto localizar como identificar cualquier dato relevante acerca de aquello que nosotros hemos enviado, ¿vale? En el caso de la unidad de ensayos clínicos utilizamos dos tipos de trazabilidades. La primera trazabilidad, que es lo que denominamos de circuito interno, y la segunda trazabilidad, que es lo que denominaríamos de circuito externo.
Para la primera trazabilidad utilizamos el documento que os aparece a la derecha arriba, que es el documento de trazabilidad de muestras de circuito interno de la unidad de ensayos clínicos. Este documento lo que nos va a permitir es saber quién ha llevado a cabo la extracción de las muestras y quién las ha procesado, ¿vale? Es una trazabilidad en torno a la primera parte de la gestión de las muestras biológicas. Lo que hacemos es, junto con las muestras, una vez que las enfermeras las extraen, van a rellenar este papel en el que pues, aparece el código del ensayo, el número de paciente, el número de visita al que ha venido, la fecha y hora de extracción y el número de tubos que se han extraído. Además del número de tubos, ¿qué tipo? Y esto tiene que ir firmado por la enfermera y después tiene que ser revisado por el técnico de laboratorio que lleva a cabo el procesamiento de los tubos, ¿vale? Lo primero que tienen que hacer los técnicos cuando les llegan las muestras es ver que efectivamente los códigos que se han puesto en los tubos son correctos, que pertenecen a ese paciente y que el número de tubos que ellos tienen son los que tienen que ser, ¿vale? En el caso después de lo que decimos, la segunda trazabilidad o trazabilidad de circuito externo, es el documento que aparece en la parte inferior y es el que nosotros rellenamos cuando ya las muestras salen, en nuestro caso, de la unidad de ensayos clínicos. Lo que se suele hacer es hacer una fotocopia de la etiqueta de envío de las muestras y debajo rellenamos este documento en el que aparece lo mismo, pues la fecha en la que se han enviado, el ensayo al que pertenecen las muestras, el paciente, la visita, el número de muestras que se han enviado y a qué temperatura están. Y esto va a ir firmado por el mensajero que se lleva las muestras y por un integrante de la unidad de ensayos clínicos. Para que de esta forma, tanto como un documento como con otro, lo que hacemos es llevar a cabo siempre una doble comprobación tanto de la obtención de las muestras como de su procesamiento y también de su envío, ¿vale? Por si acaso existe algún tipo de problema y el laboratorio central nos comenta que unas muestras han llegado, por ejemplo, fuera de estabilidad y han llegado 5 días después de que nosotros las enviemos, nosotros siempre podemos recurrir a este documento y decir cuándo las hemos enviado, con qué courier, con qué número, para que pues hagan un seguimiento de dónde pueden estar las muestras y por qué han tardado tanto en llegar, por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que solemos tener. Y en cuanto ya al transporte de las muestras, volvemos otra vez a la idea inicial, que toda muestra biológica es una sustancia peligrosa y, por tanto, como sustancia peligrosa tiene que ir transportada como una mercancía peligrosa. Y para llevar a cabo el transporte de mercancías peligrosas, nosotros tenemos en cuenta una normativa que es sobre todo el transporte de mercancías peligrosas, pero también la reglamentación de la IATA para la reglamentación, perdón, de la IATA. La IATA generalmente suele hacer unos cursos de capacitación que tenemos que hacer todos aquellos que llevemos a cabo la gestión de muestras en ensayos clínicos. Lo tenemos que hacer todo el personal y que garantiza pues, que estemos constantemente actualizados acerca de cuáles son las normas básicas del transporte de ese tipo de mercancías para evitar, por supuesto, pues, que todas las personas que los manipulamos nos veamos expuestas a algún tipo de peligro. Como os digo, esta capacitación de la IATA se establece a través de una serie de cursos que tenemos que estar actualizándonos porque cada 2 años tenemos que renovarlos, ¿vale? Para así, como os digo, pues garantizar que estamos llevando a cabo una actualización sobre la normativa. Y por último, comentar acerca del almacenamiento, porque bueno, pues no todas las muestras que se obtienen y que se procesan en el día van a ser enviadas. Algunas van a ser enviadas, pero otras no. Algunas nos obligan entre comillas, por parte de los sponsors a enviar pues, cada 15 días o cada mes. Y por tanto, durante esos 15 días o cada mes tienen que estar almacenadas en algún sitio. Y generalmente lo que se hacen es congelarlas. En la unidad de ensayos clínicos contamos con ultracongeladores a menos 80 grados en los cuales nosotros podemos dejar las muestras para luego mandarlas al courier y por otro lado también tenemos neveras en las que pueden permanecer las muestras durante un periodo muy muy corto del tiempo. Ya que pues, bueno, cuando las muestras están refrigeradas y no congeladas, pues por supuesto va a haber un periodo mucho menor para poder mantenerlas en cuanto a estabilidad. Estos congeladores y estas neveras van a tener un control de temperatura mediante una serie de sondas que están calibradas anualmente y que van a enviar una serie de alertas cuando suba la temperatura por encima de determinados grados, porque pues, de esta forma si existe, por ejemplo, como suelo decir siempre, un corte de luz a las 4 de madrugada un sábado y aquí no hay nadie para poder saberlo, pues estas sondas con este control de temperatura envían, en el momento que se alcanza una determinada temperatura, una alerta que por un lado va al servicio de seguridad del centro y por otro lado también va al
a la responsable de la unidad de ensayos clínicos para así poder saber que ha habido un fallo en el sistema, que está subiendo la temperatura y que todas esas muestras pues tenemos que ir a por ellas y que tenemos que sacarlas de los congeladores y poner algún tipo de solución para así pues, intentar que no pierda ningún tipo de estabilidad, ¿vale? Pues porque os podéis imaginar si esto ocurre, como os digo, de madrugada un sábado y llegamos el lunes y las muestras se han perdido durante 2 días, han estado a una temperatura normal, pues se perderían por completo todas esas muestras. Y la última parte ya de esta presentación era acerca de los principales problemas que nos podemos encontrar en cuanto a la gestión de las muestras en los ensayos clínicos. Hay muchos problemas que pueden aparecer. Yo he puesto los principales que nos solemos encontrar y cuál es la solución que solemos darle a ello. Partiendo del principio, pues que existe una identificación incorrecta de las muestras, que las etiquetas, por ejemplo, que estén duplicadas o que haya una letra ilegible, que quien tiene que poner el nombre o el número en los tubos, pues tenga una letra que se pueden confundir los 7 con unos y cosas así. Estos problemas generalmente lo que hacemos es solucionarlos mediante una doble verificación y también todo lo que os he contado va a estar en un procedimiento normalizado de trabajo, que es uno de los documentos que utilizamos en la unidad de ensayos clínicos y que nos garantiza la calidad, en este caso, en cuanto a la gestión de las muestras biológicas. Otras cosas, pues por ejemplo, que el tiempo entre que se obtienen las muestras y el procesamiento sea mayor de lo que aparece en el protocolo. Hay algunos protocolos en los cuales nosotros tenemos que rellenar unos logs en los cuales se nos pide, por ejemplo, el tiempo que pasa desde la recolección de las muestras hasta que esa muestra entra en la centrífuga. Por supuesto, si pasa más tiempo, pues ya es un problema, porque quizás esa muestra pues ya no se puede seguir procesando y no se puede enviar. Para ello lo que intentamos hacer es, en el momento en el que se sacan las muestras, que pase el menor tiempo posible desde que se extraen hasta que el técnico de laboratorio comienza a procesarlas. Y para ello, pues una de las cosas que son importantes es que existe un personal suficiente para el volumen de muestras que se tiene dentro de la unidad de ensayos clínicos en nuestro caso. Otras cosas, pues que por ejemplo las muestras, haya habido muestras que no han sido extraídas o que estén mal procesadas, mal enviadas o que existe una falta de trazabilidad. Para esto, como os digo, existen procedimientos normalizados de trabajo tanto para la gestión de muestras, la formación de personal, gestión de personal. Todos los que formamos parte de la unidad de ensayos clínicos estamos, como os digo, no solamente porque nos lo piden los ensayos actualizados, sino por nuestro día a día y porque trabajamos en esta unidad y así es como se ha establecido, estamos formados constantemente acerca de cuáles son los actualizados sobre cuál es la gestión de muestras biológicas y, por supuesto, tenemos en cuenta todos estos errores que se pueden producir para ponerle una solución antes incluso de que se produzcan. Como hablamos antes, en el caso de los requisiciones electrónicos, estos requisiciones no nos permiten añadir observaciones a mano, como ocurre con las requisiciones en papel, y esto lo que puede llevar es que a que si yo no puedo, si ha ocurrido algo con un tubo, como por ejemplo pues que un kit tenga un tubo caducado y yo lo cambie por otro y no puedo poner a mano esa observación de que he sustituido ese tubo que estaba caducado, esto al final lo que va a llevar es que cuando el laboratorio central reciba esas muestras me abra a mí lo que se denomina una query o una incidencia preguntándome si he sustituido ese tubo que estaba caducado. Y hasta que yo no conteste esa incidencia, ellos no van a poder procesar las muestras, no van a poder liberar los resultados, el investigador no los va a poder ver y esto puede hacer en muchos casos que los tiempos, por ejemplo, en aquellas visitas que son de randomización, cuando vamos a empezar a randomizar a un paciente, si no se pueden liberar los resultados de las pruebas que se hicieron durante las visitas de screening, pues el paciente no va a poder iniciar su andadura dentro del ensayo clínico porque no se va a poder saber si cumple con todos los criterios de inclusión en cuanto a las pruebas de laboratorio que se han llevado a cabo en la visita de screening. Esto es, como os digo, un principal problema que nos encontramos últimamente con los requisiciones electrónicos. Nosotros la solución que solemos dar es, al final, generalmente los requisiciones electrónicos nos permiten imprimir las copias. Y lo que solemos hacer es imprimir 2 copias y escribir a mano cuál es el problema que ha habido y cómo se ha dado la solución. Como os digo, en el caso, por ejemplo, de tubos que aparezcan caducados. Y lo que hacemos es enviar uno de esos requisitions con la observación escrita a mano junto con las muestras. Y en aquellos casos en los cuales no podemos imprimir los requisitions electrónicos, lo que hacemos es directamente contactar con el monitor del estudio, que es el enlace que tenemos con el promotor, para comentarle esto que ha ocurrido, ¿vale?
Otros problemas, ya que aparezcan más en el día a día, pues que exista un problema de stock en los kits, que exista una falta de inventario, que por ejemplo haya habido una huelga de couriers, no solamente tenemos que tener en cuenta en España, sino en Bélgica, por ejemplo, que ha ocurrido hace poco, una huelga de transporte, y eso lo que ha hecho ha sido que todos aquellos pedidos de kits para las visitas pues se han retrasado su llegada, ¿no? Por eso lo que tenemos que hacer es siempre... frente a los imprevistos que puedan ocurrir, como ya llevamos muchos años y algunos no son tan imprevistos, sino que podemos ya conocerlos, ponemos la solución antes de tiempo. Y es que siempre hay un personal que está dentro de la unidad de ensayos clínicos que tiene asignada específicamente esa tarea de controlar los inventarios y de pedir los kits a los promotores en el caso de que falten, con un poco de previsión de las próximas visitas que va a haber en los ensayos. En el caso de que haya, por ejemplo, condiciones de temperatura o almacenamiento incorrectas por las cuales una muestra ha llegado fuera de estabilidad al laboratorio central, tenemos además también procedimientos normalizados de trabajo para toda la verificación y del aparataje. Se llevan a cabo las calibraciones, como os digo, de forma anual. Y además también aquí nos valen los documentos de trazabilidad que hemos visto anteriormente. Si por nuestra parte ha sido todo correcto y resulta que después la agencia de transporte ha tenido un problema por el cual ha tardado más tiempo en llevar esas muestras al laboratorio central, nosotros podemos decir que pues por nuestra parte, yendo a esos documentos, la muestra salió en tiempo y en forma y tendrían pues, bueno, que hablar con la empresa de transportes por si ha habido algún problema, por si se pierde alguna muestra o demás. Y de la otra forma también, si nosotros hemos cometido algún error y hemos enviado una muestra congelada cuando tenía que ser en ambiente o tenía que ser refrigerada, pues también podemos asumir desde luego el error y ponerle una solución, ¿no? Lo importante no es... Desde luego hay que intentar no llevar a cabo errores, pero cuando se llevan a cabo errores poner la solución y sobre todo aprender de ellos. Y por último, como os digo, puede haber que haya kits incompletos o que los kits que tengamos estén caducados. Lo que solemos hacer en el caso de los kits caducados, cuando un kit está caducado, no suele estar caducado todo el kit, sino que lo que hacemos es revisarlo y generalmente puede haber un tubo o dos que son los que están caducados. Y lo que hacemos es sustituirlo por tubos nuestros, propios del hospital, y poner la nota de que se han cambiado. También podemos utilizar otros kits, que son los kits para las visitas no programadas, que son los unscheduled, y además, como os digo, este personal dentro de la unidad que está encargado de llevar a cabo la inspección del inventario, regularmente pues va haciendo diferentes pasadas, digamos, por nuestro sistema de inventario para ver cuáles son los que están caducados y por tanto se tienen que pedir. Algunos problemas que nos aparecen en la práctica diaria. Y por último, siempre que estamos hablando de la gestión de muestras, tener en cuenta cuál es la seguridad que tenemos que tener en cuenta manejando esas muestras biológicas que hemos dicho que pueden ser patógenas. Desde luego, siempre tenemos que utilizar guantes cuando estemos tratando muestras biológicas. En otros casos, pues, tenemos que utilizar gafas, mascarilla, EPIs completos. Y ante la duda, siempre tenemos que tratar cualquier derrame o cualquier accidente que se produzca como si fuese infeccioso. En el caso de que se produzca un accidente, lo que tenemos que hacer, en nuestro caso, ya que estamos en el hospital, es acudir al servicio de medicina del trabajo del propio hospital, que tiene un protocolo para cuando ocurra cualquier tipo de accidente. Por tanto, pues como os digo, toda la gestión de muestras biológicas es desde luego un paso fundamental para la ejecución del ensayo clínico. Las muestras biológicas son sustancias peligrosas de clase 6, como ya hemos hablado, y durante todos los pasos se debe seguir una normativa que es específica. Todo el personal encargado de la gestión de muestras tiene que tener un certificado de capacitación para gestionar estas muestras y que se renueva cada 2 años. Y el concepto de trazabilidad, que es uno de los más importantes, ¿no? Es indispensable saber qué muestras se extraen a cada paciente, qué se hace con ellas y dónde se encuentran en cada momento. Y con esto termino mi presentación. No sé si tenéis alguna pregunta. Os leo en el chat. Muchas gracias, Beatriz. Vale, este es un proceso dentro del ensayo clínico que es complejo, que requiere mucha atención, está claro, y poner foco sobre él, ¿no? Y efectivamente empieza cuando se extraen las muestras o cuando preparamos los tubos a la cabecera del paciente y acaba cuando obtenemos el resultado final. Y hasta entonces no ha acabado, ¿no? Y es complejo. Darle paso a Adela. Adela, buenas tardes. Disculpa, no Buenas sé que nos tardes. hemos ido aquí enrollando. No te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, No invadiremos pasa lo que nada. es la media hora final del turno de preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pues os presento a Estupendo. Adela García Bello. Adela es facultativo especialista diaria en farmacia hospitalaria en el Hospital Marqués de Valdecilla.
tiene una experiencia clínica amplia y también investigadora, especialmente en el área de oncología. Corrígeme si me equivoco, Adela, pero yo creo que es así. Así es. Sí, sí. Y eso es, y en la atención farmacéutica centrada en el paciente, ¿no? Ha Eso participado es. en Sí, varios estudios, eso es, en oncología, por hablar de alguno, ¿no? El proyecto piloto llamado Oncodon, relacionado con la seguridad y satisfacción en la infusión de tratamientos sí. antineoplásicos a domicilio bueno, y en los modelos de atención farmacéutica con especial foco en anemia y en enfermedad renal crónica. Adela trabaja codo con codo y además me gusta decirlo así porque yo creo que esto ha supuesto un cambio muy importante en la relación de farmacia con la unidad de ensayos clínicos, ¿no? Los sentimos cercanos, son colaboradores, siempre están dispuestos a escuchar y esto facilita muchísimo el trabajo. Como no puede ser de otra manera, si miramos el decálogo de excelencia de farmaindustria en la realización de ensayos clínicos, el punto número 8 habla de la necesidad de la colaboración y del compromiso de los servicios de farmacia en la ejecución de los ensayos clínicos. Y yo creo que en nuestro caso la sección de ensayos clínicos del Servicio de Farmacia del Hospital es un ejemplo clarísimo de por qué la progresión de los ensayos clínicos en el hospital no deja de crecer. ¿Vale? Os damos las gracias, Adela, y bueno, como no se Perfecto, puede muchas ser de otra gracias. manera, aquí estáis para hablar de las normas de buena Claro. práctica clínica en el proceso del medicamento dentro del ensayo clínico. Sí. ¿Vale? Adelante. Gracias, Perfecto. Adela. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Blanca. Mi nombre es Adela García Bello y como ha indicado Blanca, trabajo en la sección de ensayos clínicos del Servicio de Farmacia del Hospital Marqués de Valdecilla. Os voy a hablar de la gestión de los medicamentos en investigación. Bueno, como todos sabemos, antes de poder utilizar los medicamentos en la práctica clínica habitual, es necesario probar su eficacia, seguridad y comparar con las alternativas disponibles en ensayos clínicos. Los ensayos clínicos deben cumplir uno de estos tres supuestos. Se debe asignar de antemano al sujeto a una estrategia terapéutica determinada que no forme parte de la clínica habitual. La decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma junto con la de incluir al sujeto en el estudio clínico y se aplican procedimientos de diagnóstico y seguimiento que van más allá de la práctica clínica habitual. Un medicamento de investigación es aquel que se está sometiendo a prueba o utilizando como referencia en un ensayo clínico. Esto incluye también los placebos. Y por último, un medicamento auxiliar es un medicamento utilizado en un contexto de ensayo clínico, que su uso está detallado en el protocolo del ensayo, pero que no es el medicamento en investigación. Puede ser, por ejemplo, un antiemético que utilizamos para tratar las náuseas que causa el medicamento en investigación. Estas tres definiciones están extraídas del Real Decreto 1090-2015, que regula los ensayos clínicos con medicamentos, los comités de ética de investigación y el Registro Español de Estudios Clínicos. Esta legislación y el resto de legislación específica de ensayos clínicos que regulan los ensayos clínicos, tanto a nivel español como a nivel europeo, la podemos encontrar en la página de la Agencia Española del Medicamento. En este Real Decreto, que es el principal, el 1090-2015, se establece también que los ensayos clínicos se deben realizar siguiendo las buenas prácticas clínicas. Bueno, estos días seguro que os han explicado a fondo en qué consisten las buenas prácticas clínicas. Os voy a hacer un breve resumen. Son un conjunto de normas éticas y científicas cuyo seguimiento asegura la calidad, seguridad y protección de los sujetos de los ensayos. Su seguimiento y su cumplimiento adecuado nos va a asegurar, por un lado, a nivel científico, que se eviten errores en el desarrollo de los medicamentos y se dificulten fraudes. A nivel ético nos asegura la protección de los sujetos y a nivel económico asegura la validez de los datos y resultados de manera que cualquier autoridad reguladora pueda aprobar estos ensayos que se prueban, estos medicamentos que se prueban en los ensayos clínicos. Vale. Una vez hecha esta breve introducción, voy a hablaros un poco de los servicios de farmacia y concretamente de la sección de ensayos clínicos. Los servicios de farmacia son servicios centrales de los hospitales que dependen de dirección médica, cuya misión principal es garantizar la disponibilidad de medicamentos adecuados, correctamente conservados, en tiempo y que su uso sea óptimo en términos de eficacia y seguridad para obtener los mejores resultados en los pacientes. Dentro de esta definición se incluyen también los medicamentos en investigación. En el caso de todos los medicamentos es muy importante, pero en el caso de lo concreto de los medicamentos en investigación es esencial, como ha dicho Beatriz previamente hablando de las muestras, la trazabilidad de todos los procesos.
Es decir, tiene que haber un registro continuo del medicamento desde que se recepciona en el servicio de farmacia hasta que se dispensa o se destruye, de en qué ubicaciones ha estado colocado, a qué temperaturas ha sido sometido y qué personas han estado implicadas en su elaboración o su dispensación, o sobre todo las personas que han tenido alguna acción con el medicamento. El responsable de suministrar los medicamentos de manera gratuita a los hospitales son los promotores. En algunos casos puede llegarse a cabo algunas excepciones para buscar formas alternativas de suministro, pero en todo caso siempre debe quedar registrado en el contrato con el centro. Lo que sí que es indispensable es que el sujeto que participa en el ensayo no tenga que asumir ningún gasto adicional por el hecho de participar en un ensayo. El responsable del ensayo en el centro, como todos sabéis, es el investigador principal, y esto incluye también la responsabilidad sobre el medicamento en investigación. Sin embargo, el investigador principal puede delegar ciertas tareas en otros servicios. En el caso de los medicamentos en investigación, esta tarea se delega en los servicios de farmacia. Es muy importante que todo el personal de farmacia que participe en los ensayos clínicos esté delegado en delegation del ensayo o en delegation interno. Es decir, que hay un registro de qué personas participan en los ensayos y qué tareas concretas realizan. Los recursos necesarios de una sección de ensayos clínicos van a ser muy variables. Va a depender sobre todo del número de ensayos y la participación del servicio de farmacia en los mismos. Pero podemos resumirlos en que son necesarios recursos personales, tanto facultativos, farmacéuticos adjuntos o residentes, como técnicos que puedan elaborar la medicación, celadores para el transporte o administrativos para las tareas administrativas. Es necesario también disponer de recursos materiales, tanto salas para el almacenamiento de la medicación, que deben tener siempre una temperatura controlada, como cabinas de flujo horizontal o vertical para la elaboración de los medicamentos, asegurando la asepsia del proceso, y también espacio de almacenaje. Y se necesitan también programas electrónicos para la gestión de los procesos de los ensayos clínicos. Esto incluye la historia clínica, Altamira, que es la que tenemos nosotros aquí en Cantabria, como programas de prescripción electrónica como la PEA, y programas específicos de gestión de ensayos, como puede ser PECA Ensayos o el que disponemos nosotros, Fundanet. Y por último, es necesario disponer de procedimientos de trabajo normalizados, que se actualicen de manera continua y que establezcan paso por paso qué procedimientos se realizan y cómo se realizan. Es muy importante que estos procedimientos se actualicen de manera continua para que siempre reflejen exactamente el trabajo que se realiza. Lo ideal es que las secciones de ensayos clínicos, los servicios de farmacia, dispongan de un certificado de acreditación externo, como puede ser la ISO. Nosotros, por ejemplo, en Valdecilla disponemos del certificado ISO. Vale. En esta diapositiva podemos ver cada una de las etapas del ensayo en el centro y también cada una de las etapas del medicamento. Yo me voy a centrar en esta presentación en las etapas del medicamento. La primera etapa sería el etiquetado de la medicación. El etiquetado de la medicación es responsabilidad del promotor y debe cumplir la legislación vigente, que establece que la información debe ser legible y debe de figurar al menos en la lengua oficial. En el etiquetado debe aparecer la información que permita identificar a las personas de contacto implicadas en el ensayo clínico, la información que permita identificar el ensayo clínico, la que permita identificar el medicamento y la relativa a la utilización del medicamento. La legislación que aplica en el etiquetado de la medicación en investigación es el Real Decreto que hablábamos previamente, el 1090-2015, concretamente en el anexo 6. En este se establece que la información mínima que debe aparecer en cualquier envase, incluso aunque, la información mínima, aunque el envase sea muy pequeño, en el envase primario debe ser el nombre de contacto, el nombre del fármaco, la vía de administración y dosis, el número de lote y caducidad, la identificación del ensayo clínico, centro y investigador y el número de sujeto o visita. Vale. La siguiente etapa es la primera que se realiza ya dentro del hospital y es la recepción de la medicación. La recepción de la medicación en investigación se realiza de la misma manera que el resto de las recepciones de toda la medicación
que llega al hospital, y es a través del servicio de farmacia. La única excepción en la que un servicio que no sea el servicio de farmacia puede recepcionar medicación es en el caso de medicación en investigación en centros de investigación que no dispongan de servicio de farmacia. En el resto de casos, todo envío de medicación se debe hacer siempre a través del servicio de farmacia. Distinguimos distintas etapas en la recepción. La primera de ellas es la validación de la recepción. Esto consiste en revisar que la medicación haya llegado correctamente, revisar que venga con un albarán y comprobar tanto los datos del albarán, es decir, dirección de contacto, número, el ensayo clínico que ha llegado, número de medicamentos, lote, caducidad. Hay que comprobar también que la información que venga en el albarán se corresponda exactamente con la medicación que nos ha llegado y comprobar la integridad de los envases de la medicación. Por último, tenemos que comprobar la conservación de la medicación durante el transporte. Casi todos los ensayos clínicos, casi toda la medicación de ensayo viene con dispositivos de control de temperatura, con TempTale. Existen distintos formatos en el mercado. El más habitual, el que utilizan el mayor número de ensayos, son puertos USB, que si se conectan a un ordenador se puede extraer una gráfica con el control de temperatura durante el transporte. Solamente en caso que todas estas partes que hemos visto sean correctas, se puede validar la recepción, dar por buena. En caso que haya algún problema, que la medicación no haya estado correctamente conservada, que no venga lo que debe venir, debemos poner esa medicación en cuarentena y avisar de inmediato al monitor. En caso que todo esté bien, que hayamos validado la recepción, pasaríamos al siguiente paso, que es la confirmación de esa recepción. Es decir, avisar al promotor o al monitor de que esa medicación se encuentra ya en el centro. La manera de hacerlo va a depender del ensayo clínico y es muy variable. Puede ser un simple correo al monitor o lo más habitual últimamente, en los últimos tiempos, que son páginas web como las IWRS. Son páginas web que se accede con una entrevista, con una clave personalizada y en ella se debe seleccionar el albarán y decir que nos ha llegado la medicación. Por último, esta recepción que hemos recibido se debe registrar en los registros internos del servicio de farmacia, que pueden ser o electrónicos, si disponemos de programas electrónicos, como hemos hablado antes, Fundanet, por ejemplo, Fundanet, o físico, que sería registrar en papel que nos ha llegado esa medicación. Aquí, por ejemplo, tenemos una captura de pantalla del programa Fundanet en el que se registra una entrada de medicación. Vale. La custodia y conservación de la medicación en el servicio de farmacia, la ubicación en la que se conserve la medicación va a depender de las condiciones de conservación que requieran los fármacos. Las más habituales son de conservación a temperatura ambiente, es decir, los fármacos que se deben conservar entre 15 y 25 grados, conservación en nevera para los fármacos que se conservan entre 2 y 8 grados y fármacos de congelador, que puede haber distintos rangos, aunque siempre deben ser temperaturas bajo cero. Nosotros, por ejemplo, en el servicio de farmacia disponemos de 2 congeladores, uno que es para rangos entre menos 15 y menos 25 grados y un ultracongelador para temperaturas entre menos 65 y menos 75 grados. Cada una de estas ubicaciones debe disponer de un termómetro calibrado y un sistema de mínimos y máximos, de manera que podamos saber siempre a cuál es la temperatura mínima y la máxima a la que ha estado sometido el medicamento. Estas sondas deben de estar calibradas. Lo ideal es calibrar las sondas cada 1 o cada 2 años, dependiendo del sistema de calibración. Y si se rebasa los valores predeterminados, deben estar sometidos a un sistema de alerta, de manera que podamos saber de inmediato que está ocurriendo una incidencia para poder mover la medicación o avisar al monitor. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en el servicio de farmacia es que tenemos establecido el sistema de alerta de manera que nos avisa antes de que lleguemos a la temperatura límite del fármaco, para que en caso necesario movamos la medicación a una ubicación backup. La medicación se debe conservar también por ensayo clínico, nunca se debe de mezclar medicaciones de distintos ensayos, sino que cada ensayo debe disponer de una balda, de una caja o de una estructura en la que solamente esté la medicación de ese ensayo y nunca se debe mezclar con medicación comercial. Durante el tiempo que el medicamento permanezca en el servicio de farmacia, es necesario también disponer de sistemas de control de caducidades.
de manera que no se puede dispensar nunca medicación caducada o próxima a caducar a pacientes que vayan a tener que tomar la medicación durante el tiempo que pueda llegar a caducar. Una vez identificada la medicación próxima a caducar o que haya caducado, se debe mover esta de la ubicación en la que está y llevar a lugares alternativos y identificándolo como medicación en cuarentena. En el caso de los ensayos clínicos, es relativamente común que los promotores realicen estudios de extensión de caducidades, estudios de estabilidad y que por lo tanto medicación que tenía una caducidad originalmente se extienda esta caducidad. En este caso, se realizaría un reetiquetado de esta medicación. Es responsabilidad del promotor suministrar estas nuevas etiquetas y el proceso de reetiquetado se debe realizar idealmente el personal del centro junto con el monitor del ensayo. Esta nueva etiqueta debe colocarse en un lugar más próximo a donde estaba la caducidad original, aunque la información original debe poder seguir siendo visible, no deben tapar la información que teníamos. Vale, la siguiente etapa sería la elaboración de la medicación. Vamos a distinguir en esta etapa dos grandes procesos, el previo a la elaboración y la fase propia de la elaboración. Previa a la elaboración, para poder elaborar un fármaco es necesario disponer de una prescripción médica, que puede ser tanto en papel o en prescripción electrónica, dependiendo del centro. Esta prescripción debe estar firmada y fechada por el investigador principal o un colaborador que esté delegado en el ensayo y debe incluir la identificación del ensayo, del médico prescriptor, del paciente y de la medicación a dispensar. Una vez disponemos de esta prescripción médica, el farmacéutico debe validar el tratamiento. El proceso de validación farmacéutica consiste en una verificación del tratamiento que tiene un paciente prescrito y, en el caso de un ensayo clínico, comparar esa medicación que tiene prescrita con el protocolo del ensayo, el esquema del ensayo y ver si la medicación prescrita es la correcta, si se corresponde con la medicación que debe recibir el paciente. Una vez tenemos estas dos etapas, ya se podría proceder a elaborar la medicación. El proceso de elaboración de un fármaco es muy variable, depende del medicamento y va de simples procedimientos de cargar la medicación a una jeringa a procesos complejos como puede ser un cegado de la medicación. En cualquier caso, es responsabilidad del promotor elaborar unas guías o manuales donde se establezcan los pasos que se deben seguir. O en el caso que utilicemos medicación ya comercializada, en el que se deba seguir la ficha técnica, es el promotor el que debe indicar esta información. El monitor es el que nos debe transmitir esa información sobre la preparación, es decir, enviarnos los manuales de farmacia o darnos la indicación de que se siga la ficha técnica. Y desde el servicio de farmacia se adaptan estas guías a los procedimientos habituales del centro. La elaboración se debe realizar siempre siguiendo las buenas prácticas clínicas y también las normas de trabajo en la cabina de flujo laminar en el caso de medicación estéril, y el personal debe estar entrenado. Como el Ministerio ha publicado en el año 2024 unas guías de buenas prácticas de preparación de los medicamentos en los servicios de farmacia hospitalaria, que se centra sobre todo en la elaboración de medicamentos estériles. En el proceso de elaboración debemos seguir tanto estas guías de buenas prácticas como cumplir las normas de buenas prácticas clínicas, que nos exigen que el personal esté adecuadamente formado y cualificado, que las instalaciones y el espacio sean los adecuados, que los materiales, envases y las etiquetas sean correctas. Muy importante que la etiqueta final siempre identifique la medicación como medicación de ensayo. Los procedimientos e instrucciones deben ser aprobados previamente. Y, por último, el almacenamiento, una vez preparada la medicación, y el transporte deben ser también los adecuados. Vale, en la siguiente etapa del proceso, que es la dispensación, podemos distinguir una dispensación por lote o en bloque, en el que se dispensa la medicación al equipo investigador o colaborador, ya que este va a ser el que va a realizar parte de las tareas de dispensación al paciente o custodia, o dispensación individualizada. En todos los casos debe quedar correctamente registrada la información de la dispensación. Pero en el caso de la dispensación individualizada debemos disponer también de una prescripción médica, como hemos visto previamente, y una validación farmacéutica. La dispensación puede realizarse, la dispensación también la individualizada puede realizarse al equipo investigador o al equipo que va a administrar el tratamiento,
en el caso, por ejemplo, de medicación intravenosa que requiera su administración en el centro, o si la medicación se dispensa directamente al paciente porque éste lo va a tomar en domicilio, se le daría directamente al paciente se le explicaría cómo debe tomar la medicación. En todos los casos se deben cumplir 3 pasos. El primero es verificación de la información, registro de esta, y toda esa información debe quedar archivada. Por último, hay que instruir en el caso de medicación que se dispensa al paciente para que éste lo tome en domicilio, se debe instruir al paciente en que debe devolver a farmacia tanto los envases vacíos de medicación o, si le ha quedado medicación, los envases con los restos de medicación. Con esta medicación de vuelta se debe calcular la adherencia, contando en la medicación que se le ha dispensado, qué medicación ha tomado el paciente y cuánta medicación debía haber tomado. Es muy importante el cálculo de la adherencia en las medicaciones en investigación, porque de esta forma, si hay cualquier problema de eficacia, podemos saber si es causada por una falta de adherencia del paciente o que a lo mejor es que no está tomando bien la medicación. Esta medicación devuelta por el paciente, la medicación que sobra una vez que cierra un ensayo clínico o la medicación caducada, ya no va a poder ser dispensada a ningún paciente y por lo tanto debe ser destruida. En el proceso de destrucción existen 2 alternativas: destrucción local, en el que la medicación se destruye en el propio centro, y destrucción al promotor, en el que se organiza un envío para enviar esa medicación que no se va a poder dispensar a un paciente a un centro concreto y ahí se va a destruir. En ambos casos se debe de dejar un registro de la medicación que se va a destruir tanto local o al promotor. Este registro debe de constar también en los movimientos de contabilidad interno, y en el caso de la destrucción local es importante contar también con un PNT de destrucción local, unas instrucciones de cómo se hace la destrucción en el centro. En esta diapositiva tenemos 2 ejemplos de certificado de destrucción, tanto local como al promotor cuando se envía. Y muy importante también lo que decía, dar salida en los programas de contabilidad como puede ser Fundanet. Bueno, pues concluyendo, la gestión del medicamento es un proceso la gestión del medicamento en investigación es esencial en el desarrollo de los servicios de los ensayos clínicos, y el servicio de farmacia es un servicio que colabora en la gestión del medicamento. El seguimiento de las normas de buena práctica clínica garantiza la calidad, trazabilidad y uso correcto del medicamento en investigación y asegura la seguridad del paciente y del desarrollo de los ensayos. Y por último, es muy importante mantener la trazabilidad de todos los procesos y disponer de toda la documentación archivada correctamente para que pueda ser revisada por los monitores o por posibles inspectores. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya sería todo. Muchas gracias, Adela. Estupendo, está súper claro. La exposición ha sido muy clara y marca el circuito, ¿no?, de gestión de medicación desde el principio hasta el Sí, final es con muy su... sencillita, pero bueno, Sí, un poco pero por a pesar poner de la todo, parte eso es. gráfica. Y el Sí, proceso es realmente complejo, ¿eh? No se escapa nada, sí, no puede escaparse nada y desde luego refuerza la importancia, ¿no?, de lo que es todo este proceso dentro del proceso global del ensayo clínico. Es uno de los eso es. puntales. Muy bien, pues muchas gracias, Adela. Yo creo que Perfecto, damos por terminada la sesión de hoy. Te están dando las gracias y dicen que todo está muy claro. ¿De acuerdo? estupendo, pues me alegro. Muchísimas Perfecto. gracias. Bueno, pues muchas Muchísimas gracias a gracias. todos. Hasta Perfecto, pues luego. nada, mañana será el día de clausura con una mesa redonda. Os esperamos a todos ya para concluir estas 2 semanas de curso que ha sido bastante intenso. ¿Vale? Ujú. Muy bien, pues muchas gracias y nada, Nada, nos vemos mañana. Gracias, Adela. perfecto. Hasta luego.